Yo creo que hay un problema, yo sí creo que hay un problema y hablemos de logística, entonces no vamos a hablar de lo general, ya hablaron los colegas y no tengo tiempo, no me da tiempo la presidencia y no creo que sea el momento porque ya los colegas han hecho un marco teórico suficientemente amplio sobre este tema. Pero dijéramos, aquí tenemos dos casos grandes, si hay mucha agua o si no hay mucha agua, si hay calentamiento o hay enfriamiento, que es lo que se conoce como cambio climático, es decir, los picos que hay en este mundo, en este planeta. Sí, estamos en el calentamiento, así puede ser, un nombre en el que aquí lo estamos viendo, hoy estamos en Bogotá, ¿no? Esta mañana estábamos casi en cero y si llega a salir el sol esta tarde tendremos tranquilamente los 18 o 20 grados y todos estamos sufriendo los resultados. Entonces, aquí hemos hablado de ese tema y voy a pasar a hechos concretos y me perdonan si hablamos de manera ya demasiado específica, para no decir técnica, no me considero técnico, específica. Cerros orientales, aquí hemos hablado, de acuerdo, en caso de calor, aquí hemos, Osman está, Osman, sí, muy importante su recordación, se dice en el día de hoy, su recorderis. Doctor Fontalvo, nosotros le entregamos a bomberos hace, no sé, unos años y a la Secretaría de Salud incluso los estudios concretos con respecto a a cómo debería Bogotá invertir en la compra de un helicóptero que permitiera, como lo tiene Medellín. Medellín tiene uno y Antioquia tiene otro. Y a veces nos tocaba pedir prestado eso, como se ha señalado acá, a las Fuerzas Armadas, que tienen otras prioridades y están en otros asuntos. ¿Por qué el Cuerpo de Bomberos de Bogotá? Ya me dirá usted, si no tenemos para comprarnos la básica, ahora me va a decir que compre un helicóptero. Pero esa es la discusión en la que tiene que embarcarse la ciudad, doctor Pava. Y el IGER como coordinador de ese grupo de entidades que tiene que ver con el tema, porque son todas prácticamente, van a tener que resolver ese tipo de problemas que aquí habíamos hablado también de los reservorios ubicados en los cerros orientales para las olas de calor. Hay un estudio de JICA, la Secretaría de Ambiente había quedado de trabajar en ese tema, no lo hemos resuelto, doctor Fontalvo, y ojalá no le toque correr a usted a apagar incendios como le pasó hace unos días. Entonces, claro, demoran 1 hora y media porque mientras llegan los bomberos allá, en el área de más congestión de la ciudad, ya llegamos 1 hora de retardo. Y después subir a pata, ¿no? Esos 400 metros, eso es la otra media hora, los otros 45 minutos, y ya el fuego se volvió incontrolable. Las ciudades tienen que tener otros, los cerros orientales tienen que tener toda la segmentación técnica que se hace para evitar que el fuego pase de un lote al otro. Eso está montado, eso está inventado. Y doctor Pava, le digo, eso no requiere una inversión tan alta. Aquí lo habíamos demostrado, yo no tengo tiempo porque lo podríamos hacer. Con JICA se habían hecho esos estudios sobre la protección de los cerros orientales. Para hablar solamente del caso de calentamiento. Y habíamos hablado, doctor Pava, de avanzar en el estudio concreto, ojalá no en la estrategia, sino en las maneras de mitigar y debilitar las islas de calor que tiene la ciudad de Bogotá. Islas de calor por construcción, por lo que llaman los técnicos endurecimiento. Aquí al frente del Consejo tenemos una de las más horribles que pueda tener cualquier ciudad. Yo no sé qué va a pasar con eso. Estos días informalmente pude hablar con la doctora Blanca Durán de Espacio Público, a ver qué va a pasar con eso. El IDU no me ha contestado. Tenemos un área que yo creo que Mafe conoce bien, aquí al frente. Como el contratista no ha entregado, bueno, tenemos toda la discusión legal, pero eso es una isla de calor. Esas islas de calor se multiplican y en la medida en que avancemos a una ciudad concentrada, a una ciudad que crece hacia arriba, esas islas de calor se vuelven más peligrosas. ¿Cuál es la logística para eso en concreto? Porque el resto era el discurso.
Lógicamente tendremos que mirar cuál es la inversión, cómo vamos a trabajar en eso. Se habló, estamos hablando en este momento de calentamiento, ¿no? Mitigar el calentamiento. Se ha hablado entonces de la necesidad de avanzar igualmente en la discusión con respecto al tipo de regadío que se hace en avenidas, como usted lo señaló. ¿Con qué tipo de agua? ¿Vamos a gastar el agua potable? No, tenemos que hacerlo con aguas lluvias. Entonces tenemos que recoger en los reservorios, cuando haya periodos de lluvias, en los reservorios que deben implementarse en la ciudad para tal cosa, ¿no? Hacer las reservas en esos reservorios del agua que se va a utilizar para el regadío en las grandes avenidas, para evitar polvo. Todas las ciudades lo hacen, las ciudades que piensan seriamente en este tema lo hacen. Es logística, doctor Pava, por eso no podemos seguir hablando de la estrategia en general. En concreto, ¿cuáles son los vehículos que van a hacer eso? Las pequeñas escobas, creo que hay 4 o 5 en Bogotá, cosa que es absolutamente, bueno, es muy pequeña, no quiero calificarlo de ninguna, es muy poquita la maquinaria para hacer las escobas que hacen recolección, barrido y limpieza final. Riegan un poco de agua, están regando agua potable, yo los vi por ahí trabajando, agua potable. Deberíamos tener agua lluvias. Entonces vamos al tema cuando haya bastante agua. ¿Qué es lo que está sucediendo? Usted propone, doctor Pava, me parece muy bien que hagamos la descanalización y la desentubación como lo están haciendo todas las ciudades del mundo. Lo hemos propuesto aquí 50 veces. Aquí trajimos los ejemplos de por lo menos 8 o 10 ciudades del mundo que están destapando los ríos que tenían canalizados. ¿Para qué? Para que se aireen, para que se ventilen y para poder utilizar adecuadamente esas fuentes hídricas y sobre todo mejorar desde el punto de vista paisajístico, mitigar el impacto por calor y hacer una buena utilización de aguas lluvias y canalización de las mismas. Esa discusión se dio. Ya el problema es logística, ¿cuándo lo vamos a hacer? Tengo una preocupación porque la discusión que tenemos hoy es si el IDIGER hacia el IDIGER le va a trasladar el acueducto esa plata. Entonces los funcionarios, los empleados del distrito y del acueducto hoy estuvieron aquí al frente en un mitin sobre ese tema y están en este momento en la Plaza de Bolívar haciendo la denuncia de que no pueden desmontar esa parte del acueducto para entregársela al IDIGER sin saber si tiene las condiciones técnicas y de personal para hacerlo. Es una plata alta, ¿no? Me dijeron, más de 1 billón de pesos. ¿Cómo hacemos para hacer esa discusión? Porque yo no quisiera que contrapusiéramos una cosa a la otra. La canalización y la buena utilización de aguas lluvias terminara en una masacre laboral en el acueducto. No lo debíamos hacer. No puede hacerlo la Bogotá humana. Tenemos que encontrar una solución de consumo, de tal suerte que podamos avanzar en la perspectiva que queremos, sin necesidad de atropellar los derechos de los trabajadores. Y viceversa, los trabajadores igual tendremos que entender cuáles son las modificaciones que tiene que hacer la administración distrital para avanzar en ese campo. Pero vuelvo al tema. Este punto es absolutamente clave. Ya termino, presidente. Ese punto es absolutamente clave. Esa canalización o descanalización y limpieza de quebradas, de humedales, pero y aquí sí me refiero directamente al doctor Galindo. Doctor Galindo, es muy difícil creer que una ciudad como Bogotá está avanzando en la perspectiva de superar el impacto del cambio climático si permitimos que acaben con los humedales. Aquí dio una cifra el doctor Osman, podemos discutir la cifra. Yo creo que son 14.000 hectáreas las que nos quedan. Esta mañana tuvimos que ir al humedal de La Conejera, que usted conoce bien, doctor Galindo, ya le había dicho acá en este mismo recinto, a demostrarle a la administración distrital que está permitiendo la construcción de una urbanización sobre el humedal de La Conejera. Entonces así nadie nos cree, doctor Fontalvo, nadie nos cree. Nosotros vamos para un lado con el discurso, con el documento, y por el otro lado en la práctica admitimos que una urbanización como denominada Reserva Fontanar le robe
muchos metros al acueducto y construyan menos de los 30 metros de zampa que tiene que dejar por ley. Doctor Pava, el IDIGER tendría que pronunciarse y prohibir, si es, usted no puede prohibir porque no tiene dientes todavía esa institución, pero sí, usted sí, pero no el IDIGER. Pero deberíamos hacer algo, como dicen los de la Luciérnaga, pero hagan algo. No podemos, es absolutamente contraindicado, dijéramos, para una administración tener un discurso en los documentos y en la práctica hacer otra cosa. Están construyendo sobre el humedal de la Conejera, doctor Galindo. Yo quiero saber el acueducto que está haciendo para eso. Cuando comience el primer aguacero y tengan los huecos hechos y tengan ya los cimientos, porque van a ser edificios con 2 sótanos, a menos de 3 metros del humedal. Están entre el humedal, doctor Galindo. Esos edificios se van a inundar y le va a tocar al doctor Pava salir corriendo a sacar a la gente que va a estar en peligro porque el IDIGER dijo que estaba en grado 2 de riesgo. Y le va a tocar ir al doctor Fontalvo con sus máquinas a desinundar los carros que estarán flotando en los sótanos de los que van a construir en el humedal de la Conejera. Eso no puede ser. No puede ser. Vamos en contravía de lo que hemos propuesto como política. Tenemos que avanzar seriamente en la discusión, pasar del discurso a los hechos. Es un problema de logística. Y termino, presidente. Si nosotros, por ejemplo, mantenemos una línea en la que lamentablemente, como lo han demostrado aquí todos los colegas, una cosa decimos y otra cosa hacemos, vamos a tener una situación crítica en la medida en que no hemos resuelto los principales problemas sobre los cuales habíamos quedado de trabajar y no hemos trabajado. Y le digo una cosa, doctor Pava, ahora vamos a discutir el presupuesto de la ciudad y no nos pueden echar cuentos. Y también no conozco personalmente a la doctora Sandra, que está de secretaria de Ambiente encargada, pero me preocupa muchísimo que vamos a llegar aquí a discutir el presupuesto del año entrante y vamos a tener un chasco en el tema ambiental. Vamos a tener un chasco, o por falta de ejecución, o porque se está ejecutando lo que no se necesita, o porque lo que se había quedado de hacer y no requería una gran inversión no se ha hecho. Gracias. Entonces, me quitó el impulso, presidente. Entonces yo quiero pedirle muy comedidamente, presidente, que podamos hacer una discusión muy precisa con respecto a los temas que se han propuesto acá, que recojamos ítem por ítem de lo que quedó en el plan de desarrollo y ese plan estratégico que usted nos propuso en general, doctor Pava, lo trabajemos meta por meta. Arbolado urbano, para ponerle otro tema, si quiere, aquí varios concejales hicieron un debate sobre el tema de arbolado urbano, hagamos el debate. Estamos atrasados en 1 millón de árboles en Bogotá. Eso es mitigación en concreto. Aparte de hacer discursos generales, el jardín botánico tendría que tener una propuesta concreta sobre eso. Y no la veo. No la veo. Aquí vino el director y bueno, nos dijo que había una nueva teoría que demostraba que lo mejor para detener el polvo era el piso, era el pasto. Pues claro, semejante discurso. Entonces, presidente, muchas gracias y yo le ruego entonces el favor que podamos dejar establecida algún mecanismo, una mesa de trabajo, algo en concreto que nos permita hacerle seguimiento a las medidas que se acordaron en el plan de desarrollo para establecer el nivel de ejecución de las metas allí propuestas. Logística.